Al Bueno, parecer no solo a mí me cuesta mate, profe, que nadie quiere unirse. esperemos que no sea eso, Elías. Esperemos más bien que tengan Decirle algunos compromisos. que no Mira, les cuesta, más bien. sí, puede ser, puede ser. Mira, te voy a dar la invitación de que si tienes alguna duda en la presentación o a lo largo de la explicación, habilites el micrófono. Como estamos en este momento unidos solamente tú y yo, pues habilitas el micrófono y haces la consulta. ¿Te parece? Está bien, perfecto. Muy bien, entonces ahí nada más me confirmas que estás viendo una presentación. Sí, Ok, excelente. Mira, Elías, la verdad es que ya este curso está prácticamente como en la parte de, por decirlo de la manera más coloquial, de bajada, porque el avance que corresponde, el siguiente, nos va a solicitar algunos estados financieros y el tema de la mayorización. Algunos compañeros y compañeras me contactaban y me decían, profe, hay que colocar la mayorización. Bueno, en la rúbrica de evaluación que está en la guía orientadora se indicaba que no, solamente, bueno, el tema de la portada, la introducción y se solicitaba balance general antes de ajustes y los ajustes. Entonces vamos a basarnos un poquito en un resumen de lo que hemos visto hasta ahora y vamos a adelantarnos a los acontecimientos para que les sirva también como material de apoyo en la resolución del avance número 2. Importantísimo. Desde el inicio hemos dicho que este cuadro es relevante. ¿Por qué relevante? Porque nos permite a nosotros comprender cómo es que se mueven las cuentas contables. ¿Qué significa esto? Que cada cuenta contable, como podemos observar, según la clasificación en el segundo cuadrito que indica saldo normal, tiene un movimiento en el que esperaríamos que se esté comportando la cuenta y está asociado estrictamente a dónde es que aumenta la cuenta respectiva. Por ejemplo, el activo aumenta al debe, por lo tanto, esperaríamos que su saldo normal se encuentre también al debe. Y así correspondientemente con cada uno de los demás, el pasivo, el capital, el ingreso y el costo. em, Más bien, el pasivo, el capital y el ingreso tienen un aumento al crédito, entonces esperaríamos, crédito es sinónimo de haber, que tenga un saldo normal o habitual al haber. Y el costo y el gasto tienen el comportamiento exactamente igual al del activo. Bueno, esto es relevante, sobre todo cuando estamos haciendo asientos de diario y mayorización. Algunas personas, algunos compañeros también me preguntaban que si asiento de diario y asiento de ajuste es lo mismo y tengo que comentarles que sí, es un sinónimo, solamente que ahorita vamos a ver el proceso. Uno se realiza de manera diaria y el otro, que sigue siendo un asiento, conceptualmente hablando, es lo mismo, se realiza en el momento en el que detectamos que hay alguna diferencia en los registros que habíamos realizado contablemente. Y diferencias pueden haber varias y de distintos orígenes también. Lo que sí es cierto es que se utilizan para eh, tratar de colocar la contabilidad o los números contables y los orígenes de las cuentas de la forma adecuada, de la forma correcta. Dicho esto, recuerden por favor, este cuadro es sumamente importante. ¿Cuál es el proceso que hemos venido observando a lo largo de este curso? Bueno, el proceso es sencillo. Lo primero es analizar frente a qué tipo de movimiento estamos. ¿Es una compra? ¿Es una venta? ¿De qué forma se está realizando? Si es compra o venta, crédito, de contado. No, al contrario, más bien estamos recibiendo un ingreso. ¿Cómo lo estamos recibiendo? ¿De inmediato? O lo estamos recibiendo una parte de inmediato, otra parte va a ser diferida, etcétera? ¿Por qué es importante esto? Porque luego de analizar la transacción, entonces tendremos que trasladar este análisis del movimiento que está originando algún tipo de registro contable en un asiento de diario. Y el asiento de diario es efectivamente cumplir con un principio que se llama principio de partida doble, donde como mínimo yo voy a utilizar dos cuentas, pero podría utilizar más.
¿Cuál es la regla? La regla es que todo lo que yo registre en la parte derecha, hablando económicamente hablando, tiene que corresponder a lo que registre a la parte izquierda de igual manera económicamente. O sea, si registro 1000 al debe, tengo que la cuenta o las cuentas que utilice al haber, sumar exactamente los mismos 1000. Una vez que yo realizo todos los asientos de diario, entonces hay un proceso que se llama mayorización y es resumir todos los movimientos que yo he estado realizando en el giro comercial, en el giro normal de mi negocio, para saber cuál es el saldo de cada una de las cuentas contables. Ahorita les voy a mostrar mediante un ejemplo uno de manera más puntual para ver por qué esto es relevante, por qué es importante mayorizar. Y luego de esto, entonces elaboramos el balance de comprobación antes de ajustes. Y aquí nada más me detengo un segundito para comentarles lo siguiente. Del paso 1 al paso 3, digamos que es la operación normal de una empresa, es lo que se realiza en la mayoría de los casos. Para nuestro efecto, el ejemplo que nosotros tenemos tiene, o más bien, inicia desde el balance de comprobación sin ajustes. En otras palabras, los datos que les hemos proporcionado son las cuentas que ya están mayorizadas con el saldo de ese mes. Y con esas cuentas que ya tienen un saldo, entonces les hemos solicitado que inicien con el balance de comprobación, la balanza de comprobación, antes de ajuste. O sea, nos ahorramos algunos pasos anteriores. Bueno, nos ahorramos y luego vamos a tener que ponerlos en práctica también. Muy bien, luego de elaborar el balance de comprobación antes de ajustes, necesitamos realizar algunos asientos de ajuste y esto es lo que sí se nos solicita también en el ejercicio. Ahora bien, para poder comprender por qué es que ocurre un ajuste, yo he elaborado un ejercicio muy sencillo que quiero compartir con ustedes y que vamos a ver a continuación. Por favor, les pido de favor, permítanme nada más un segundo. Ya se nos unió Helen y el profe Joaquín. Por favor, si tenemos alguna duda respecto al ejercicio que les voy a mostrar en este momento, que no está en el texto, lo hemos sacado más bien para poder tener una claridad de cuál sería el efecto que tiene un asiento de ajuste, levantan la mano y evacúen cualquier tipo de consulta. Esto es importantísimo que lo manejemos también. Profe Joaquín, ¿cómo le va? Vamos a darle la bienvenida de una vez. Hola, hola, don Michael, ¿todo bien? ¿Cómo Todo están, bien. muchachos? Bienvenidos. Aquí estamos. Excelente, excelente. Profe, lo que estamos haciendo es un repaso de lo que hemos visto hasta el momento. Y Ok, vamos a repasar el tema de asientos de ajuste y después vamos a ver estados financieros y prácticamente para que estén listos y puedan presentar el trabajo de investigación. ok, perfecto. ¿Está bien? Muy bien. De acuerdo. Ok, a nivel de ajuste, vean, por ejemplo, se plantea el siguiente escenario. Imagínense que vamos a registrar el seguro anual. Profe, ¿cuál seguro? El seguro de vehículos, el seguro de sombrilla, el seguro contra incendios, el seguro... No, no, no importa. Lo que necesitamos en este momento es comprender cuál sería la lógica que nos lleva a nosotros a ajustar una cuenta. Entonces, vamos a registrar el seguro anual que corresponde a 100, un pago de 100 cada mes, em, y el pago se realiza de contado. Entonces, si recuerdan los pasos que habíamos visto anteriormente, vamos a analizar un poquito el escenario en el que estamos en este momento, nos estamos enfrentando, y vamos a ir pensando también en qué tipo de asiento deberíamos de estar realizando. Bueno, vean, es un seguro, el seguro se va a consumir mensualmente y adicionalmente lo estamos pagando de manera anualizada. O sea, en otras palabras, estamos elaborando un movimiento anticipado, ¿sí? Un pago de manera adelantada por un seguro, el seguro que usted guste. Eso no es relevante. Lo que sí es relevante es que el pago se realiza de manera anual y el monto mensual es de 100. Por lo tanto, yo podría decir perfectamente
que para poder saber cuánto debo registrar de manera anual, tendría que multiplicar los 100 de cada mes por 12 meses que tiene un año. Eso da un monto de 1,200. Entonces, pensemos, estoy pagando de manera anticipada, son 100 durante 12 meses, 100 por 12 meses, da un total de 1,200 y estoy pagando de contado. Les consulto, Eliet, Fiorella, Helen, ¿cuál podría ser el asiento que se les viene a la mente que deberíamos de realizar para pagar de manera anticipada un seguro que se va a ir consumiendo mes a mes? ¿Cuál podría ser ese asiento? ¿Tienen alguna idea? No tenemos ninguna idea. Si no tienen ninguna idea, entonces igual lo pueden decir. No, no tengo ni idea. No, profe, sinceramente, prefiero que usted lo explique, la verdad. Muy bien, Fiorella, gracias. Muchas gracias. Sí, Ok, no, Yo sí profe, sé ni que es idea, un la verdad. gasto. Helen un dijo que es un gasto. Sí, Muy bien, Helen. la Ahí, cuenta que se abona. excelente. Ahí es donde vamos a ir revisando algunos conceptos que son importantes. Miren, lo que es cierto es que yo estoy realizando un gasto, pero por adelantado. Helen, Eliad y Fiorella. Contablemente hablando, cuando nosotros pagamos de manera adelantada, podríamos tratar ese gasto pagado por anticipado como un activo. Y yo sé que ustedes probablemente en este momento van a quedar en shock y van a decir, ¿cómo un gasto es un activo? Les voy a dar un ejemplo muy claro. Imagínense que están pagando el alquiler de un local comercial. Ustedes van a montar un restaurante, no tienen el edificio, pero saben que hay un local que está libre. Negocian con el dueño del local pagar 1 año, 6 meses, 3 meses, 2 meses por anticipado, por adelantado. ¿Qué ocurre contablemente hablando? Que este dinero que usted está pagando le da un derecho sobre ese bien. Ese derecho sobre ese bien es básicamente tener la posibilidad desde la perspectiva contable de tratarlo como un activo, como algo que a mí me pertenece, de lo que voy a hacer uso, por lo menos mientras transcurre el tiempo que yo he pagado por adelantado. Nada más una aclaración aquí. Claro, cada mes que transcurre, si yo pagué 3 meses, transcurre el primer mes, ese mes ya deja contablemente de ser un activo y se convierte efectivamente en un gasto. ¿Por qué? Porque yo ya consumí mi derecho de utilizar ese edificio durante ese mes en específico. Les pregunto, ¿esto queda claro? ¿Este ejemplo les queda claro? No, profe, ahí en la última parte me perdí. Muy bien, Eliet. Vamos de nuevo. Imaginemos que nosotros vamos a alquilar un edificio para montar nuestro restaurante. Pagamos 6 meses por anticipado. Quiere decir que durante esos 6 meses yo puedo administrar el edificio a mi conveniencia, ¿cierto? Puedo meter sillas, puedo meter cocina, claro. Evidentemente eso está enmarcado en un contrato. Eso es claro. Pero sí es cierto que durante esos 6 meses esa edificación va a ser administrada por mí. Entonces, contablemente hablando, usted tiene un activo durante 6 meses. Claro, una vez que pase el primer mes, contablemente hablando, hay que hacer un ajuste, porque ese pago generado anticipadamente ya no va a ser un derecho que usted tiene de uso sobre el bien, sino que se va a convertir en un gasto. Ya, pasó el derecho que usted tenía de utilizar ese bien durante el primer mes. ¿Cómo nos queda? ¿Queda claro? Y ahorita lo vamos a ver con un asiento. Es básicamente lo que vemos en este momento. Perfecto. Gracias, Eliet. Vean, el asiento origen, el asiento original de este movimiento que estamos observando aquí, de registro de seguro anual de 100 por mes, pago de contado,
sería el siguiente. Yo estoy pagando un seguro de manera anticipada. ¿Y por qué tiene saldo al debe? Bueno, porque eso me da un derecho de poder sentirme seguro, por decirlo de alguna manera, durante el plazo del tiempo que yo estoy pagando de manera anticipada. ¿Queda claro esto? ¿Damas? ¿Queda claro? ¿Quería Eliet? Entonces, ¿Sí? el seguro es una cuenta, digamos, ya está preestablecido para ese movimiento, Ujú, sí, como, sí. digamos, como la cuenta por pagar y así. Muy bien, Helen. Sí, es una cuenta que se encuentra creada en un catálogo de cuentas y que nos permite a nosotros identificar qué es lo que yo estoy pagando de manera anticipada que me da un derecho, puede ser sobre un bien o puede ser sobre un servicio, como es este caso. Ahora, el método de pago que yo estoy utilizando es de contado. Profe, ¿por qué no bancos y utilizamos caja? Bueno, sí, podríamos colocar ahí que se paga mediante la caja o se paga mediante transferencia. Como decimos de contado, podemos relacionarlo directamente con que estamos sacando el dinero de la caja y lo estamos pagando con dinero en efectivo. Si se coloca banco, sigue siendo un activo. Ahora, ¿qué sí debemos tener claro? Número uno, que seguro pagado por anticipado nos da un derecho de poder ejecutar el seguro, por lo menos durante el próximo año. Y número dos, que la cuenta de activo llamada caja está disminuyendo porque en lugar de aumentar mi dinero, está disminuyendo debido al pago. ¿Os queda claro? Excelente, excelente. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el siguiente escenario al que nosotros nos podríamos estar enfrentando? Miren, transcurre el primer mes. Recuerden que habíamos pagado 12 meses por anticipado. Transcurre el primer mes y entonces se nos solicita, en este caso específico, quisiera más bien que ustedes trasladen su mentalidad a que sean dueñas de negocio o sean gerentes de algún establecimiento o que tengan que tomar decisiones. Usted le solicitaría, por ejemplo, al contador que realice el ajuste porque ya no tiene los 12 meses de cobertura por el seguro, sino que le quedarían solamente 11 meses de cobertura por ese seguro. ¿Qué significa esto, damas y caballeros que probablemente nos vean después en este video? Que nosotros debemos de ir ajustando la contabilidad a la realidad. Si pasa un mes, yo no puedo decir que he pagado un seguro por anticipado de 1,200. ¿Por qué? Porque ya se consumieron los primeros 100 correspondientes del mes 1. Entonces, ¿qué ocurre bajo este escenario? Que el asiento, ojo, del mes 1 sería el siguiente. ¿Cuál es la lógica que respalda este asiento? Número 1, recuerdan que el seguro pagado por anticipado en el asiento anterior estaba el debe. Bueno, si yo quiero disminuir el seguro pagado por anticipado, debo necesariamente, si de manera original estaba registrado al debe, de registrarlo ahora en la contrapartida del haber. ¿Eso nos queda claro? ¿Hay alguna duda en este sentido? ¿Qué estábamos asegurándonos? Ya lo vamos a ver ahorita de manera un poquito más gráfica en la mayorización. Pero, ¿de qué nos estamos asegurando? De que la cuenta de seguro pagado por anticipado, si antes tenía un saldo, ahora lo estoy disminuyendo. Y por supuesto, lo que tengo que hacer es registrar, ahora sí, el gasto por el seguro correspondiente al mes número 1. Este mismo asiento se va a replicar en el mes 2, en el 3, en el 4 y hasta el 12. ¿Por qué? Porque el seguro se va a consumir en 12 meses. Por lo tanto, esperaríamos que el gasto aumente hasta el mes 12 y que el seguro pagado por anticipado, que era un derecho que yo tenía,
quede en 0, disminuye hasta convertirse en 0, por supuesto que en el mes 12. ¿Estamos claros? Silencio positivo. Eliet, Fiorella, Helen, muy bien. Bueno, dicho esto, vamos a ver entonces cuál es el comportamiento a nivel de mayorización. Recuerden que tenemos un asiento original, seguro pagado por anticipado, 1.200, que corresponde al todo el año, y por el medio en el que lo pagamos fue la caja o en efectivo pagado por todo el año. ¿Qué ocurre a nivel de mayorización? Bueno, que voy a tener 2T de mayorización, una correspondiente al seguro pagado por adelantado, por anticipado, que corresponde al asiento número 1 original de 1.200, y otro que corresponde al medio por el que estoy pagando, la caja. Y entonces, ¿qué es lo que deberíamos de estar buscando? Lo que deberíamos de estar buscando es generar un asiento que disminuya el seguro pagado por anticipado, que es el asiento número 2 que hemos realizado y hemos explicado anteriormente, donde colocamos el gasto por seguro al debe y el seguro pagado por anticipado al haber. ¿Por qué? Porque a nivel de mayorización, lo que estamos buscando es este comportamiento. Si observamos, teníamos un seguro que estábamos pagando por anticipado de 1.200, pero se ha consumido 100, que corresponde al mes 1, por lo tanto, 1.200 menos 100, ahora tengo un seguro que voy a consumir durante los próximos 11 meses con un saldo de 1.100. El gasto aumenta y el medio de pago no varía porque ya lo había pagado. ¿Se comprende esto? No sé, profe, si usted tiene algo que comentar en este sentido. Lo que queremos es dejar claro que las cuentas contables requieren de un ajuste para que la contabilidad esté lo más actualizada posible. Sí, no, nada Pero- más que, perdón, diga. No, disculpe, profe. Sigue así. Ujú. No, nada más un error que cometen muchos cuando se hacen los asientos de ajuste es que deben de comprender que anteriormente en un ajuste ya hay una cuenta previa y muchas veces lo que hacen es duplicar esa cuenta. La que está, en este caso, digamos, la cuenta es seguro pagado por anticipado. Debemos de tener, digamos, como saber que es cuando a mí me dicen que yo voy a pagar algo por adelantado y que voy a ser consumido en varios meses, tener presente que ya eso lleva un asiento implícito, otro asiento, ¿verdad? Que es el ajuste. Entonces, cuando yo hago el ajuste, por lo general siempre se hacen a fin de mes, saber que ya hay una cuenta que está abierta, que sería el seguro pagado por adelantado o anticipado. La única cuenta que yo necesitaría abrir sería la del gasto. ¿Por qué? Porque ya hay una cuenta previa, que sería esa, y sobre esa cuenta que ya está, registro el ajuste. ¿Para qué? Para que al final yo pueda sacar el saldo real de la cuenta y esa pueda ser reflejada como tal en los balances que yo requiero, ya ajustada. Excelente, 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 profe. Ok. Otra posibilidad que a la que nos podríamos enfrentar es que de repente yo esté registrando una factura y era por 12.000, pero la registré por 1.200. Quiere decir entonces que yo, como dice el profe, tengo que tener claridad de que existe un asiento original que ya está registrado en la contabilidad y que lo que requiere, digamos en este caso específico, es ser ajustado para que muestre el saldo real. Si yo registré por 1.200, pero lo correcto eran 12.000, saco la diferencia entre 12.000 y 1.200
Y replico, ahí nada más tengo que tomar en cuenta cuál es el ajuste correcto, si es un ajuste a favor de mi empresa o de mi negocio, o si es un ajuste que más bien yo tengo que devolverle a la persona, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre los 12,000 y los 1,200 se convertirán en el monto que voy a ajustar dependiendo de si tengo que devolver el dinero o si más bien yo lo tengo que colocar a favor de mi negocio. ¿Para qué sirven los asientos de ajuste, damas y caballeros? Para tener claridad de lo que el negocio está viviendo en el momento, porque estos números siempre van a ser trasladados hacia los estados financieros. Si ustedes notan, en este momento cumplimos en esta mayorización que pueden observar acá, cumplimos con el principio de partida doble. ¿Por qué? Porque tenemos una cuenta con saldo al haber que tiene un monto de 1,200. Y ahorita, en este momento, tenemos dos cuentas, una con saldo al debe de 1,100 y otra con saldo al debe también de 100. 1,100 más los 100 es igual a lo que tenemos con saldo al haber de 1,200. Estos son aspectos, Eliet, Fiorella, Helen y cualquiera de las personas que nos vaya a ver después, que nosotros debemos de dominar, de comprender. Es cierto que probablemente ustedes no van a dedicar su vida a hacer asientos de diario, pero cuando tenemos conceptos como el principio de partida doble bien claros, no que me lo aprenda de memoria, sino cómo es que en la práctica deberían demostrarse los números, una vez que a usted le presenten los estados financieros, va a poder determinar si hay un saldo normal, si hay un saldo correcto, si existe alguna duda respecto a las cuentas porque algún número no le cierra, etcétera y etcétera. ¿Queda claro, damas? En otras palabras, nuestra visión a nivel contable lo tenemos muy claro el profe Joaquín y este servidor. No es que ustedes se vuelvan expertas o expertos en asientos de diario, en mayorización, en balance de comprobación, en asientos de ajuste, en estados financieros, elaborándolos. Pero sí nos interesa muchísimo, muchísimo que ustedes tengan los conceptos básicos bien claros. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda al respecto? Gracias, Eliet. Excelente, excelente. Bueno, si hay claridad en este sentido, entonces podemos devolvernos un poquito nada más para seguir con el proceso. Recuerdan que habíamos quedado en asientos de ajuste. Ah, perdón, Helen, adelante. Cuéntanos. Te escuchamos. No, profe, eso era lo que iba a preguntar, a ver si me acordaba bien como de los pasos, porque digamos, a mí me confundió, honestamente, a mí me confundió muchísimo lo de lo de la balanza sin ajuste, ya que empezáramos desde ahí. Entonces, o sea, fue terrible. Entonces, yo, eso era lo que le iba a preguntar, o sea, si me acordaba bien antes de que pusiera esta pantalla. Entonces, siempre primero van a ser los asientos de diario, que no son iguales a los de ajuste, porque ya te me explicó que, ¿verdad? Que así. Entonces, después del asiento diario se hace le hace mayorización a los asientos de diario, luego la balanza de comprobación sin ajustar y luego los asientos de ajuste. Pero mi duda es esta. La mayorización que se le hace a los asientos de ajuste, digamos, es solo para los asientos de ajuste o sigan, porque a mí lo que me confundió es esto. Si ya teníamos mayorización de los asientos de diario, a la hora de hacer los asientos de ajuste, la mayorización de los asientos de ajuste, digamos, las cuentas que ya teníamos en la mayorización de los asientos de diario siguen acá
¿verdad? Y únicamente se agregan las Muy que bien. no estaban, las que no existían, pero mi duda es los números que se le ponen a cada cuenta, a cada Ujú, asiento. Esa es mi duda. ujú. Excelente, excelente. Ujú. Comprendo 100% tu pregunta, Helen, y es muy buena, muy válida. Mira, lo que nosotros pretendíamos era brincarnos este paso y este paso, básicamente, porque el análisis siempre se iba a tener que dar. Les estábamos dando un balance, o más bien una lista de cuentas que en la teoría y en la práctica tenían que cerrar en un balance de comprobación antes de ajustes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros les dimos las cuentas, incluso algunas estaban en cero y nos preguntaban, pero ¿cómo en cero? Bueno, ya presentaron la tarea. En la tarea se iban a dar cuenta que cuando iban a generar los asientos, una vez que ya pasen al avance que sigue, se darán cuenta que ninguna de esas cuentas va a quedar en cero. Eso por un lado. Y por otro lado, Helen, efectivamente, ya había pasado un proceso de asientos de diario y de mayorización. Les estábamos dando los saldos para que ustedes crearan el balance de comprobación. Hacen los asientos de ajuste y para nuestro, voy a dar dos respuestas. Para nuestra aplicación, Helen, en el próximo avance van a tener que presentar todas las mayorizaciones. O sea, en otras palabras, los saldos de las cuentas que ya les habíamos dado y los saldos de las cuentas que mayorizaron. Sí, perdón, que ajustaron. Eso es para nosotros. En la vida real, ¿qué ocurre, Helen? Bueno, que eso ya están elaborados los asientos de diario, las mayorizaciones, y sencillamente, eso es a nivel de sistema, pero si lo fuéramos a hacer manual, buscamos las cuentas, si no existe, las creamos y mayorizamos únicamente las cuentas que estamos ajustando. No sé si queda claro esto. En otras palabras, para nosotros, Helen, en el proyecto, vamos a tener que mayorizar sí o sí todas las cuentas en el siguiente avance, incluyendo las que se ajustaron. Para este avance no había que Sí, presentar mayorización. no, pero yo lo hice, Sí. de todo modo yo lo hice. Y pero es que sí, digamos, entonces, por ejemplo, en la mayorización de los asientos de ajuste, como ya teníamos los numeritos, ¿verdad? De los asientos, al que le pusimos 1, 2, 3 y así, Ujú. coinciden con las cuentas de los saldos, los números. Ya comprendo por dónde va A eso voy, sí, ya entonces, comprendo. digamos, a la hora de agregar las cuentas que es de los saldos que no salen en los asientos de ajuste, le ponemos los números que están en la tabla, que están Excelente. en los saldos. Así es, tú lo Ok, acabas de decir. Esa es una de las ok. posibilidades. Otra de las posibilidades, lo que sí es que es importante que identifiquemos los asientos, ¿verdad? Entonces, otra de las posibilidades que les podemos dar, Helen, es que de repente, como en este ejercicio, coloquemos número de asiento del ajuste. Entonces, por ejemplo, seguro pagado por anticipado y caja corresponden al asiento número 1. Y en el asiento número 2 vamos a observar seguro pagado por anticipado, ahora la ver, y gasto por seguro. Esa identificación sí es importante que la tengan ahí, ¿verdad? Pero lo puedes hacer tal como tú lo acabas de explicar, o pueden colocar número de asiento sin ningún inconveniente. ¿Está bien? Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Muy bien. Dicho esto, entonces vamos a devolvernos un poquito. Bueno, ya tenemos los ajustes elaborados, ya tenemos los asientos de ajustes elaborados, entonces, ¿qué sigue? Evidentemente, una vez que nosotros tenemos los ajustes, tenemos que volver a mayorizar para ver cuáles son los saldos de cada una de esas cuentas y de nuevo volver a elaborar la balanza de comprobación después de ajustes. Entonces tenemos un balance de comprobación antes de ajustes, asientos de ajuste, mayorizamos para ver cuáles son los saldos y presentamos el balance de comprobación después de ajustes. Los últimos dos pasos que
se nos van a requerir serían el estado de resultados, que es un estado financiero, y el estado de situación o balance general, son sinónimos, que es otro estado financiero. Lo que quiero en este momento es referirlos y referirlas a la página 109 del texto que estamos utilizando como base y observar cómo es que funciona la elaboración de los estados financieros. Vean, en la página 109 hay una empresa MBC S.A. que presenta un balance de comprobación después de ajustes. O sea, todo lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Tenemos asientos de diario, mayorización, balance de comprobación antes de ajustes, luego hacemos los ajustes que se nos requieran, que sean requeridos, mayorizamos y el producto final, que es el que ustedes están presentando en esta tarea, es el balance de comprobación después de ajustes, ¿sí? El balance de comprobación después de ajustes. Más bien es parte de lo que se les va a solicitar en el avance número 2. Bueno, aquí es clarísimo, balance de comprobación después de ajustes. Logramos observar entonces algunos aspectos que debemos manejar. Número 1, que en el balance de comprobación los saldos que se presentan al debe y al haber tienen que ser exactamente iguales. Número 2, podemos determinar de manera muy clara que hay cuentas que pertenecen a los activos, cuentas que pertenecen al pasivo, cuentas que pertenecen al patrimonio, cuentas que son del ingreso, parte del ingreso, y otras cuentas que son parte del gasto. Estas son las cuentas más básicas que participan en un estado financiero. El balance de comprobación, si yo he realizado el proceso anterior de manera adecuada y el balance de comprobación está cerrando correctamente, es la materia prima para yo trasladar información hacia los estados financieros. Primer estado financiero que vamos a ver, estado de resultados. Como su palabra lo dice, no es ni más ni menos que presentar un resultado del ejercicio económico. Por ejemplo, en este caso observamos que hay un ingreso de 1.700.000. Podrían haber otros ingresos, por eso colocamos aquí un total de ingresos y tenemos varios gastos. Sumamos los ingresos, en este caso sería solamente uno, eso es más que claro. Sumamos los gastos y realizamos una operación básica, una operación sencilla pero básica. A los ingresos yo voy a restarle los gastos y el resultado lo coloco al final. En este caso, 1.700.000 menos 930.000 da como resultado 770.000. Y es importante que lo tomemos en cuenta, por favor. No se nos olvide lo siguiente. 770.000 es un resultado positivo. ¿Qué esperaríamos nosotros de ustedes como estudiantes? Que logren identificar que es más alto el ingreso que el gasto en el que se incurrió durante este periodo. Por lo tanto, si yo tengo más ingreso y el gasto es inferior, el resultado se convierte en un resultado positivo. Técnicamente hablando, se convierte en una utilidad. Esto no ocurre en todos los casos, no es una regla que esté escrita en ningún lugar. No siempre los negocios van a tener más ingresos que gastos. Por eso es que no nos funciona al profe Joaquín y a este servidor que se aprendan un concepto de memoria. ¿Por qué? Porque luego, cuando se enfrenten a un ejercicio o a la vida real donde los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos, ese resultado será un resultado negativo. Y entonces ya no podría yo indicar en el estado financiero, en el estado de resultados, que se trata de una utilidad, sino que tendría que colocar en lugar de utilidad, pérdida del periodo.
Bueno, los sistemas, si estamos hablando ya de un sistema contable, lo reflejan como un número negativo. Damas y caballeros, de nuevo, ¿por qué es importante esto? Porque este resultado, indistintamente sea positivo o no lo sea, o sea, tengamos un resultado negativo, tiene que ser reflejado en el balance general o estado de situación, que es el otro estado financiero que debemos elaborar. ¿Esto queda claro? Perela, Helen, Tania, Eliet, ¿queda claro esto? Perfecto. Más ingreso, utilidad y más gasto, pérdidas. Sí, más bien sería ingreso superior al gasto, Ajá, utilidad. Ingreso ok. inferior al gasto, pérdidas. Y de nuevo, por favor, esto no solamente es teoría o concepto, sino que en la vida real, en los negocios, ustedes que en algún momento van a ser personas que tomen decisiones en negocios, para eso se están preparando, deben de comprender que la pérdida la asume el negocio. Y ahorita vamos a observar en qué parte del negocio se representa la pérdida. Y es sumamente importante comprender que el resultado del ejercicio puede ser positivo o negativo. Otros elementos que podríamos tomar como referencia para tomar decisiones cuando estamos frente a un estado financiero como este. Vean, si yo tuviera claridad de los conceptos y tuviera que comenzar a tomar decisiones, voy a devolverme un segundito, perdón, y tuviera que iniciar a tomar decisiones, ¿qué sería lo que debería de estar observando? ¿Qué elementos deberían de llamarme la atención? Bueno, número uno, fíjense que en este caso específico, si tenemos un resultado positivo, este es un resultado positivo, pero si yo fuera el gerente general de una empresa, podría, basándome en este estado financiero que se llama estado de resultados, comenzar a analizar cuál es la composición. Bueno, ¿y por qué 1.700.000 de ingreso y no 1.800.000? Entonces podría llamar a la persona que se encarga de las ventas o del área comercial y podría conversar un poquito sobre, con él o con ella, sobre cuáles son las estrategias que estamos utilizando para generar ventas, porque las ventas al final se convierten en el ingreso. Bueno, podríamos maximizar nuestras estrategias, podríamos diversificar nuestro negocio para poder obtener em, más ventas, podríamos aliarnos con alguien más, etcétera, etcétera. Son decisiones que, de nuevo, el estado financiero, sí, muy bien, lo provee contabilidad, pero es una información básica para que nosotros tomemos decisiones. ¿Esto queda claro? Para que veamos cuál es la aplicabilidad de los estados financieros en un negocio. ¿Estamos claros? Gracias, Helen. Otro elemento que no podemos dejar de pasar o que no podemos pasar por alto, más bien, es el del gasto. Miren, si yo realizo un análisis de los gastos, ojo, y esto es solamente de un estado financiero, ya en la vida real hay otros elementos. Noto que el gasto más alto se encuentra en publicidad y promoción. Entonces podría llamar a la gerencia de mercadeo y preguntarle, dígame una cosa, de este gasto en publicidad y promoción, ¿cuánto se ha convertido en una verdadera venta? ¿Cuánto hemos capturado a las personas y cerrado el negocio? Porque mercadeo atrae a las personas, pero no es solamente atraer, no es solamente llamar la atención, es cerrar el negocio. Cuando se cierra el negocio se convierte en una venta. Y en base a eso, o más bien tomando como referencia esto, yo podría sentarme con la persona que está encargada de mercadeo
y decir, bueno, revisemos las estrategias de mercadeo. ¿Estamos pagándole a alguna agencia publicitaria externa? Bueno, entonces veamos cuáles son los resultados que nos está dando esa agencia. ¿Es la mejor agencia? ¿Conoce nuestro negocio? ¿Conoce nuestro público objetivo, nuestra meta, nuestro público meta, etcétera, etcétera? De nuevo, lo que quisiera es que ustedes comprendan que los estados financieros no están solamente como un documento que le pedimos a contabilidad o que contabilidad todos los meses entrega a la gerencia. No, esos documentos son esenciales para poder observar cómo va nuestro negocio. ¿Nos queda claro? Que quede claro que aquí yo no estoy diciendo, y tómenlo en cuenta, por favor, que hay que eliminar a la publicidad y la promoción de ningún negocio. No, no. Eso requiere otros elementos que yo como tomador de decisiones en un negocio tengo que conocer, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de negocio? ¿A quién me estoy dirigiendo? El producto, si hay diversificación o no, ¿verdad? Otros elementos que yo tengo que tomar en cuenta, pero basándonos solamente en estados financieros, bueno, por lo menos visualmente llama la atención que gasto por publicidad y promoción esté en un monto de los más altos. ¿Nos queda claro? Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el otro estado financiero? Recuerden ese saldo de 770,000. De todas maneras lo vamos a representar. En el otro estado financiero ya no vamos a tomar en cuenta lo que son ingresos y gastos. No es necesario porque ya lo reflejamos en el estado de resultados. En el balance general o estado de situación, lo que vamos a representar entonces son las cuentas de activo, de pasivo y de patrimonio. Y aquí sí tenemos que cumplir con con un concepto que habíamos visto, creo que fue en la primera o en la segunda tutoría. El principio es la ecuación básica de la contabilidad. ¿Qué dice la ecuación básica de la contabilidad? Que los activos que yo tengo en mi empresa tienen que ser exactamente igual a sumar el monto de pasivos y el monto del patrimonio. En este caso se cumple perfectamente porque tengo 1,476,000 en activos que corresponden a 526,000 de pasivos, 950,000 de patrimonio, 526,000 de pasivos más 950,000 de patrimonio, da exactamente igual a 1,476,000 colones, dólares, euros, yenes. Eso no es relevante en este momento, pero sí cumplimos con el principio de partida doble. Quisiera llamar la atención, antes de llamar la atención, me gustaría consultarles, ¿está claro esto? ¿Les quedan claros los conceptos? Balance general o balance de situación son sinónimos y lo que buscamos es mostrar mediante una ecuación muy básica que todos los activos son exactamente iguales a la sumatoria de mis pasivos y del patrimonio. Algunos elementos gerenciales que yo podría tomar en cuenta basándome en este estado financiero. Bueno, el primero es el siguiente. Yo logro observar que tengo 1,476,000 de activos. Y de ese 1,476,000, 950,000 de ellos corresponden a un aporte propio. O sea, en otras palabras, yo podría decir, metafóricamente hablando, que he logrado obtener activos con un componente muy importante, es el más alto de hecho, por un aporte propio. Porque el patrimonio es parte de su constitución, aporte de los socios. Ahí hay un componente también importantísimo que tiene que ver con la utilidad del periodo. ¿Nos queda claro esto?
Gerencialmente hablando, tomando este estado financiero, yo podría decir que de mis activos debo una porción menor a terceros y la porción mayor nos corresponde a nuestro propio negocio. ¿Estamos bien? Si esto es sano o no es sano, es un elemento que se puede analizar junto con otra información que nosotros deberíamos de recopilar. Pero gerencialmente hablando, cuando yo vea un estado financiero como como este, puedo decir, pasándome a la ecuación de la contabilidad, que yo obtengo activos mediante dos medios de financiamiento posibles. El primero es ir donde un tercero, mira, esta globos ya saqué, ir donde un tercero y solicitarle que crea en mi negocio para invertir y poder transformar esto en activos o aportarlo de acuerdo a las capacidades y posibilidades que tengo yo como un aporte de los socios, tomando en cuenta, por supuesto, que el resultado del negocio. ¿Sí nos queda claro? Lo que quiero es que observen que un estado financiero no es solamente elaborarlo, sino que nos ayuda a tomar decisiones en nuestros negocios. Les pregunto, ¿hay alguna duda? ¿Estamos claros? Siento tímidas. Gracias, Tania. Muy bien, muy bien. Excelente, Helen. No podemos terminar si no mostramos lo siguiente. ¿Recuerdan el estado de resultados? Bueno, el resultado de ese estado financiero tiene sí o sí que trasladarse al balance general. ¿Y por qué esto es importante? Porque es importante que yo tenga claridad que el estado de resultados también alimenta al balance general. Porque en este caso específico, el resultado es positivo. Pero si el resultado fuera negativo, tiene que ser trasladado a la parte del patrimonio. Dicho desde otras palabras, damas y caballeros, si el resultado es positivo, beneficia a los propietarios. Pero si el resultado es negativo, perjudica a quién, al proveedor, al empleado, al gobierno. No, si el resultado no es positivo, también perjudica de manera directa al patrimonio. En otras palabras, a los propietarios. ¿Esto queda claro? ¿Se comprende? No sé si quiere aportar algo más, profe, en este sentido. Gracias, Eliet. Bueno, algo muy importante que tienen que recordar para ver si se puede ver. Ok. Que cuando nosotros estamos haciendo la contabilidad, no necesariamente el administrador o el dueño tiene que hacerla. ¿Qué es lo que importa? Lo que importa es que ustedes tengan una visión más amplia de cómo está la situación financiera de la empresa. Como usted dijo, por ejemplo, nosotros podemos tener el estado de resultados y hacer un análisis de los gastos, ¿verdad? Como usted dijo, preguntar si esos gastos por publicidad y promoción ha dado los resultados que se esperaba o qué servicios públicos son los que se están pagando o cuál es la cantidad, por qué se está consumiendo tanto. Y no necesariamente yo tengo que saber los asientos de diario para poder interpretar esto. Yo fácilmente puedo hacer un análisis rápido y decir, bueno, hágame un análisis de esos gastos porque considero que hay mucho consumo de, qué sé yo, de electricidad o servicio de agua. Entonces, esto me va a servir para yo tomar decisiones. O, por ejemplo, miro el estado financiero, el estado de situación y digo, bueno, ¿cuánto debo? ¿O
cuánto de efectivo dispongo yo para seguir trabajando. ¿Podré tener plata para poder seguir trabajando o no? Me explico, no es solamente el que hacer eso y ya, olvidémonos y pasemos al otro y pasemos al otro. No se trata de eso, sino que nosotros, sin ser contadores, podamos visualizar, digamos, el estado de situación es como una fotografía de la situación de la empresa. ¿Cuánto dispongo? ¿Qué tengo? ¿Qué debo? ¿Qué no debo? ¿Cuánto tengo de qué sé yo, de activos, etcétera, etcétera? No es simplemente hacerlo por hacerlo. ¿De acuerdo? Excelente aporte, profe. Así es. Yo generalmente utilizo el siguiente ejemplo cuando hablamos de servicios públicos. Imagínense que estamos hablando del 31 de marzo de este estado financiero, pero el próximo mes de abril nos damos cuenta que el número de 180.000 en servicios públicos se duplicó y ahora tenemos 360.000 en el registro de gasto por servicios públicos. Nosotros que vamos a tomar decisiones, ¿qué deberíamos de hacer? Bueno, llamar al jefe de mantenimiento y decirle, señor, dígame una cosa, ¿en qué se está consumiendo tanto servicio público? ¿Tiene identificado usted si es el recibo de agua, de luz, de teléfono, de internet? Y si no, entonces solicitar que se realice ese estudio. Imagínese que es el servicio de agua, que fue el que duplicó el gasto por servicio público. Pero no tenemos detectado en nuestro negocio por dónde es que se está yendo ese dinero. ¿Qué deberíamos de solicitar los que tomamos decisiones? Bueno, que mantenimiento vaya y revise nuestras instalaciones de manera tal que determinen si existe alguna fuga de agua que está provocando que este aumento exponencial en el gasto se esté dando. ¿Por qué es importante esto, damas y caballeros? Porque si aumenta el gasto, la utilidad disminuye. Y si la utilidad disminuye, ¿quién se ve perjudicado? Claramente el negocio, porque no estamos obteniendo económicamente el resultado que probablemente hemos propuesto, pero es el dueño del negocio, ¿sí? O los socios que son dueños del negocio, quienes ven los beneficios desde el patrimonio, pero también quienes tienen que hacer frente a los perjuicios o a los no beneficios cuando la utilidad disminuye. Esta es la mentalidad que nosotros o la filosofía con la que queremos que ustedes, las personas que están estudiando contabilidad para ser dueños o crear ser dueños de sus propios negocios o ser gerentes o jefes de alguna otra empresa, noten cómo la contabilidad sí nos sirve, no es algo que tenemos que pasar por pasar, sino que es un elemento esencial en cualquier negocio para poder tomar decisiones y no solo eso, sino que ese negocio se convierta en uno de éxito o de no tanto éxito, ¿sí? Elementos como los que les hemos compartido hoy son los que queremos impregnar en ustedes. Más allá de la elaboración del balance general y del estado de resultados, son parte del avance que van a tener que presentar en el siguiente, pero más allá de eso, si ustedes realizaron correctamente los asientos de ajuste, elaboraron la balanza de comprobación después de ajustes y está cerrando correctamente, es prácticamente seguro que van a tener estados financieros que estén cuadrando. Si a eso le llaman éxito, ¿verdad? Si para ustedes el éxito es que los estados financieros nos cuadren, pues bueno, ahí encontró el éxito, encontró la clave. Para nosotros, más allá de si les está cerrando o no les está cerrando, es la importancia de que ustedes comprendan que esta información es valiosísima para poder tomar decisiones desde los negocios. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, algún comentario adicional de esto o de lo que hemos visto anteriormente. ¿Todo bien? Sí, profe, por favor.
Sí, es acerca de el primer avance, nada más de indicarles a los estudiantes que por favor, no todos, pero sí hay algunos estudiantes que me presentaron un desorden en la información. O sea, no tuvieron el cuidado, por ejemplo, de, de- de que si estoy poniendo 1000 colones, pusieron 1000 colones, pusieron el número 1000 y por otro lado pusieron otro número representando la moneda, ¿verdad? O sea, me hicieron un poco de desorden. Y algo muy importante también que tengan presentes, cuando presentamos información contable sobre todo, por favor, que si estamos presentando un estado financiero, que no quede cortado. Medio estado queda en una página, medio estado queda en otra página y para nosotros es como un poquito difícil interpretar qué es lo que nos están enviando. Tener ese cuidado, por favor. Cometieron varios el error tenían que poner, por ejemplo, en el asiento, en el último asiento, de que se adquirió, creo que fue un aire acondicionado, que con un costo de 2000 colones. Me imagino que lo que hicieron fue un copy del asiento de los 100,000 colones de aporte de los socios, pero no tuvieron el cuidado de cambiar el monto. Entonces me aparece el aire acondicionado con 100,000 colones. Eh, por favor, antes de enviar los trabajos, revísenlos, que la información que nosotros les estamos solicitando sea la que vaya y que no quede la información cortada, porque me pasó que me hicieron la balanza de comprobación sin ajustarme, le quedó en 3 páginas, no sé por qué, en 3 páginas quedó. Entonces, tener ese cuidado nada más, ¿verdad? De que si estoy trabajando en contabilidad, estamos trabajando con números en términos monetarios, por favor que los representen como tal, término monetario, no que me pongan, en un lado me ponen 1000 y por el otro lado sí me ponen 1000, diciendo que son 1000 colones. Tener ese pequeño cuidado nada más. Las correcciones que se les envió, por favor, que las hagan porque de eso va a depender el éxito de los siguientes avances. Que tomen en cuenta. Ahora, tener mucho cuidado, si no saben algo, si no saben cómo hacer algo, que por favor nos hagan las consultas. Nosotros con mucho gusto vamos a estar constantemente revisando la plataforma para evacuarles esas dudas. Toda esta información que ustedes tienen que hacer está en el libro. Todo está, de una u otra forma está. Si no saben cómo hacerla, por favor, díganos, háblenos, consúltenos, para que no vayan a tener problemas de sacar mal el ejercicio. Nosotros estamos en toda la disponibilidad de colaborarles, pero eso sí, nos tienen que hacer la consulta. ¿De acuerdo? Gracias. Excelente, excelente, profe. Sí, yo secundo y refuerzo esa solicitud. Como pueden observar ahorita en la pantalla, el asiento de diario tiene requisitos mínimos que cumplir. A mí me ocurrió, no he tenido la oportunidad de revisar todos, pero me encontré un trabajo en el que escriben de manera typeada: al debe, gasto por seguro, 100. Dan un enter, al haber, seguro por anticipado, 100. Y continúan con el siguiente asiento. Eso no es un asiento de diario, ¿verdad? Y aunque nosotros no queremos ser estrictos en la totalidad de la palabra, sí tenemos que evaluar por lo menos los conceptos mínimos requeridos, necesarios para presentar la teoría que estamos aprendiendo. Eso significa que si ustedes nos envían cuadros cortados y en ese cuadro iba alguna información que teníamos que evaluar, pero no la observamos, nos atan las manos y vamos a tener que colocarle en esa información que no logramos encontrar, sí, pues una nota muy disminuida, ¿verdad? Cuidado si no, ninguna, porque las instrucciones están bastante claras.
Entonces, nada más recordarles que estamos para servirles y que con muchísimo gusto vamos a evacuar las consultas, pero que sigan las instrucciones mínimas requeridas para que todo salga bien. Y antes de enviar el archivo, antes de darle, subir, verifiquen que estos temas de márgenes en las hojas, si lo están convirtiendo en PDF, quede correctamente colocado, ajustado a la página, porque si se corre, sí, de verdad que nos atan las manos porque ya presentaron el trabajo, ¿verdad? Para todos los efectos, una vez que usted le da a enviar al trabajo y está en la plataforma, pues básicamente ya lo que usted dejó ahí es como si lo hubiera entregado en nuestras propias manos si estuviéramos en presencialidad, en una clase normal. Usted entrega el trabajo y a partir de ahí nos corresponde evaluar lo que se ha presentado. De verdad que queremos ayudarles y para nada quisiéramos ser un obstáculo, nunca. Esa no es nuestra intención, jamás. Sencillamente lo que le solicitamos es cumplir con lo básico. Si no hay ninguna otra consulta, si no hay dudas, pues entonces ya tenemos ciclo y estados financieros, más que necesario para presentar el próximo avance. Pero como dijo el profe, seguimos pendientes de ustedes y de cualquier otra consulta que tengan. Si no hay dudas, si no hay consultas, les agradecemos mucho y nos veríamos ya en la última tutoría en el mes de abril. Que pasen muy buenas noches, que les vaya muy bien y que Dios los acompañe. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Con mucho gusto. Hasta Muchas luego. gracias. Buenas noches. Hasta luego.